adelante ya está con nosotros Jaime Toral, quien es físico y sismólogo, ya como les comentaba, ya que tenemos que conversar un poco sobre el suceso, el acontecimiento que tuvimos aquí en Panamá y que vivimos en 5 a las 5 hace un par de semanas que vivimos aquí un sismo, el sismo que hubo en Panamá. Y aquí en 5 a las 5 salieron muchas razones por las cuales han pasado. Y para explicarnos un poquito más sobre el tema está nuestro especialista. Así que brevemente lo voy a presentar para que podamos iniciar. No. Yo creo que usted no lo tiene que presentar, lo tiene que presentar nuestro especialista, el portólogo. Pero no, voy a presentarlo con la pista, con el punch de el especialista. Y luego el portólogo de 5 a las 5 lo va a poder presentar así. Con ustedes, el especialista. Ahora sí, de eso era lo que les comentaba, Ahora sí, señor portólogo, adelante. Es correcto, es mi colega, mi amigo y el especialista en sismos, Jaime Toral. Adelante, Jaime. Buenas tardes, gracias por la invitación. Ya el arquitecto Ferreira me había dicho más o menos que estaba interesado en hacer más divulgación sobre los sismos. Bueno, es un tema bastante amplio y hay muchas cosas que decir, ¿no? Podríamos comenzar, como dice la joven Melissa, que sobre el último temblor fuerte sentido en casi todo Panamá, ¿no? Ese sería el objetivo. Ingeniero Toral, Sí. Vamos a comenzar por donde comenzó esta historia. Sí. Aquí el señor Luchín y el señor Orman afirmaron, sentenciaron que el día ese que tembló, que hacía demasiada calor, pero mucha calor, y que iba a temblar. El señor Jorge Luis Sánchez y yo dijimos, no tiene nada que ver la temperatura y la sensación térmica que hay en la calle con los temblores o con los movimientos telúricos. Y minutos después, para desgracia nuestra y mía particularmente, tembló. No me gusta hablar de eso porque después empieza a temblar ahora y entonces estamos en problemas. Tiene que hacerle caso a las abuelas, profe. Podríamos comenzar por ahí. Las abuelas dicen eso, las abuelas dicen, ajo, ese sol es de lluvia. O si le dicen, ajo, hace mucho calor, yo creo que va a temblar. Y cuando dicen eso, pasa. Eso está en el arraigo popular, eso de, como en Puerto Ormella, inclusive dicen la señora, ida de perico, venida de temblor. Los pericos se van y al rato viene el jamaquión. Mire, con respecto, para tener claro esto de la temperatura, en realidad, como dice el profesor Cabrera, eso no está probado y es muy difícil asociarlo con un sismo que ocurre a 10 kilómetros de profundidad bajo el mar, que tenga influencia en la atmósfera. Eso no es creíble, pues no está sustentado. O sea que los calores que se hagan en la atmósfera en realidad, por lo general, por lo menos en Panamá, no va a tener nada que ver con que venga un sismo o no venga un sismo. Sí, ahora, un poco más claro. En China, sí, que tienen satélites térmicos de calor, ellos sí han detectado, pero son en tierra, no estamos hablando del mar acá, que antes del temblor se han formado unos anillos de temperatura, o sea, ha aumentado como 1 o 2 grados antes de que sucedan los terremotos demostrados en China. Pero eso es un caso muy particular y tiene que ver con que están en tierra firme, pues. Pero a extrapolarlo a lo que es el fondo marino, eso no está muy razonable. Inclusive la época de lluvias, se ha encontrado cierta correlación entre cambio de verano e invierno. Hay unos estudios, por ejemplo, en Albania, en tierra firme también, que asociaban los meses de cambio de estaciones de lluvias a verano, etcétera, que sí estaban asociadas a una sismicidad pequeña en tierras albanas, de Albania. Pero a extrapolarlo acá nosotros, cualquier cosa no tiene mucho base científica para afirmarlo.
Don Demetrio, buenas tardes, tenga usted. Recordemos que nosotros estamos básicamente un poquito más arriba del Ecuador, ¿no? Para abajo del Ecuador. Y nosotros estamos en un país tropical. El comportamiento de la atmósfera, ¿no? Se agita cuando el terreno comienza a tener estos ciclos de problemas. ¿Ok? Y esto es, digo, de repente no hay nada científico o escrito que pueda indicar de que las calores, pues, no pueden suceder. Pero las veces que yo he sentido el temblor, yo he vivido las calores que hemos pasado. Y por decirte, como yo le decía al profesor y a la gente que estaba con nosotros ese día, estamos viviendo 2 días de calor completamente y eso no era normal. Eso no era normal. Así que vamos a ir investigando como lo que siempre hacemos nosotros, chequeando los antecedentes para ver que si hay alguna conexión. Ahora, recordemos que esto sucedió creo que en la falla de Balboa, si no me equivoco, ¿no? Fractura de Balboa, correcto. La fractura de Balboa. Así que, ¿y la fractura de Balboa es básicamente nueva o ya tiene su rato? No, hace millones de años ahí descubierto, claro. Descubierto, bueno, también tiene ya cierta cantidad, desde los años 70 ya se vislumbraba la fractura. En realidad hay como 3 fracturas ahí, ¿no? La fractura de Panamá, que es la que viene al sur de Burica. Ajá. La zona de fractura de Balboa, que es esta que habla, esto viene como al sur de Orconcito, Chiriquí, hacia el Ecuador. Y hay otra que llaman la fractura de Coiba. En realidad, te podríamos definir 3. De las 3, 2 son muy activas. La más larga, por decirlo así, es la fractura de Panamá, que limita el bloque de Coco con Nazca. Entonces la fractura de Panamá corta los 2 segmentos y entonces hay un segmento que estaría a la izquierda, por decirlo así, de que hacia Costa Rica, Osa, que es la que se traga en subducción. Entonces cambia el estilo de las fracturas estas de transformación son fallas horizontales, ¿no? Como son horizontales, los movimientos son en las 2 capas, las 2 placas o bloques son horizontales. En cambio, cuando entra subducción ya estamos hablando de uno de los bloques que se mete por debajo. Entonces ahí es vertical. Entonces, un sismo cuando es vertical es más peligroso para tsunami que uno horizontal. Entonces, pero tomo estas fracturas y la siguiente, entonces, está la de fractura de Panamá. Entonces, la fractura de Balboa estaría separándose de Coco o Nazca, se está desplazando hacia Colombia. Entonces, ella corta y se desplaza hacia Colombia, entonces forma hay otras 2 subducciones allá, una que es al sur de Azuero, entre Coiba y Pedací, otra subducción ahí remanente de las grandes subducciones, y la otra sería la subducción que va como de Jaquea hacia Colombia, en esa dirección en la costa, que se introduce entonces el fondo marino en una losa de subducción también hacia esos sectores. Ahora, pero 2 preguntitas al respecto. Quería dos preguntitas al respecto. Primero, buenas tardes. Y la primera pregunta era, ¿cuál es que yo escucho mucho a la gente hablando de falla? ¿Cuál es la forma correcta de decirle? ¿Falla o fractura? 1. Y 2, ¿cuál es la diferencia entre, bueno, sí, era eso, entre falla y fractura? Porque yo he escuchado mucho de que la falla tectónica, pero ahora escucho este nuevo nombre de fractura y me hace un poco más de sentido. ¿Y cuántas hay aquí en Panamá? Que es muy importante saberlo. Bueno, en realidad una fractura, todos los terremotos se originan por la falla, ¿no? En el caso de cuando se habla de fractura, se está refiriendo que no es una falla muy
muy pequeña ni normal, más bien es no es una falla local, es más bien una zona muy importante que estaría delimitando entre dos bloques o dos placas tectónicas. Entonces, lo importante es saber decir que los terremotos no se originan entre placas. Hay uno que sí y otros que no. Hay fallas muy pequeñas, vamos, en Boquete. Cuando ocurre en Boquete un temblor, pero hay una falla allá en Río Sereno, esos serían dos bloques pequeños de 15 kilómetros, etcétera, que se desplazó uno con respecto al otro. Contrario a lo que es la fractura, que ya estaríamos hablando de placas. Y como son placas, ellas tienen un desplazamiento mayor. O sea, los empujes de la placa, estamos hablando de lo que es la fractura, ellas se están comprimiendo, o sea, separando a una razón como de 80 milímetros por año. Entonces, en el caso de la Balboa, un poco más lenta, es como 50 milímetros por año. Entonces, ¿qué pasa? Como se va a desplazar más rápidamente, grandes sismos o más frecuentes van a ser los sismos en la fractura de Panamá que en la fractura de Balboa. ¿Ya? Entonces, son parámetros que se usan porque las magnitudes también tienen que ver con la extensión de la falla. Cuando usted habla de una fractura, quiere decir que puede tener un terremoto significativo, ya podemos arriba de 7 y medio. Entonces, cuando habla fallas locales, en el área de Boquete, por arriba de Río Sereno, es casi imposible que usted tenga un sismo de 7 o de 6, porque las fallas cuando más miden son 15 kilómetros, 20 kilómetros, y con la fractura estamos hablando de 300 kilómetros. Eso es lo que es la diferencia entre... Pero es una denominación un poco... para aclarar además esos puntos, pero todos los sismos se van a generar por fallas. Jaime, ¿por qué no le hablamos un poquito de las fallas importantes que tenemos aquí en la ciudad? Que nosotros vivimos con eso a diario y sabemos que existen y sabemos que están ahí. Por ejemplo, la falla de Pedro Miguel, ¿correcto? Bueno, puede mencionarse. Pero... Nadie quiere hablar de eso. No, pero bueno, eso es una falla poco discutible. Es que no ha mostrado ninguna actividad sísmica como en 100 años, o sea, o más. La que hay instrumentación, no hay un solo temblor ahí asociado a esa falla. Pero los terremotos, terremotos, igual que terremoto y temblor, ¿no? Sismo, entonces es la misma cosa. Pero pasa que generalmente uno habla de temblor cuando no hay daño y ya empieza a referirse, es un vocablo más que todo periodístico. Entonces, cuando usted empieza a hablar de terremotos, es que ya hubo daño, y cuando habla de temblor, que no hubo daño. Entonces, pero en realidad todos son sismos, ¿no? Es la otra. Los sismos principales de Panamá acá, que se han impactado más, son más bien en la bahía de Panamá. Hay uno que en el año 70... ¿Ah? Esa falla que menciona Luchín de Pedro Miguel, la falla del Canal de Panamá, que se descubrió hace un tiempo, ¿es la misma falla o es otra? Bueno, la falla siempre ha estado mapeada ahí de que estaban los franceses y los gringos en el canal, ¿no? Lo que pasa es que es una falla relativamente pequeña. Exacto. Ellos están asociando a un terremoto muy antiguo de 1621, que fue el primer temblor que causó daño en la ciudad, a esa falla. Y en relación al de, por ejemplo, sí me gustaría que se aclarara, porque vuelvo y le digo, yo la semana esa que hablamos, tengo bastante, he leído y he estudiado, he hablado más que nada con un par de gente que como usted está preparado en el tema, e incluso volví a hablar después de la conversación y el chiste que tuvimos acá, y me decían que incluso desde el siglo IV antes de Cristo ya se había eliminado había la creencia de que cuando la tierra se resquebrajaba, cuando la tierra se agrietaba, cuando la tierra se ponía muy caliente, iba a haber un terremoto, y se comprobó tiempo después, 2 siglos después, que eso es totalmente falso. Y sí, porque ahí me crea un sentimiento de inquietud como profesional del periodismo en el tema de no inquietar a la población. 1. 2. El tema, por ejemplo, del terremoto de 1886 fue el que sacudió, que sacudió la ciudad de Panamá, la ciudad de Panamá, y creó, que sí causó daño.
hay una teoría de que entre ustedes, que cada cierto tiempo estos sismos, estos temblores son cíclicos. Cada 100 años, creo, si no me equivoco. ¿Es algo real o no es real? Puede haber o no puede darse ese movimiento sísmico que fue de 7 puntos y algo, incluso muy fuerte para la época. Sí, ese es el terremoto es un terremoto por subducción, no es un terremoto de falla local. Que el Caribe se introduce por debajo del Istmo de Panamá, principalmente de lo que es desde Colón hasta, variando el largo en varios segmentos hasta Puerto Valdía, ¿no? Entonces, como eso, hablando un poco más de subducciones, ahí no se generan los sismos de mayor magnitud. Ese es un sismo también, como ese tiempo no había instrumentos tampoco. Se ha evaluado a veces muy alto y a veces se ha reajustado. La magnitud sería muy aproximada a la de Boca del Toro, como de un 7.6. A veces la ponen más alto, a veces la ponen en 7.9, etc. Pero lo que pasa cuando eso lo determinaron, esa magnitud, unos estudios de unos gringos hace 50 años. Y ellos también, ahora hay una variación en cuanto a las magnitudes. Ese es otro que confunde un poco al público. Por lo menos, es un sismo de 7.9 magnitud de ondas superficiales. Pero para ser el equivalente hoy día se usa la magnitud de momentos sísmicos. Entonces la magnitud de momentos 5 da 7.6, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre magnitudes? Con Richter definió la magnitud como la amplitud que se da en el sub y baja, pues, en un eje. Entonces, esa amplitud horizontal, entre más se eleva, digamos, en centímetros o lo que sea, va a ser mayor a la misma distancia que el que se desplaza amplitud menos. Lo que se introdujeron los japoneses hace poco, como para los 80, finales 80 y 90, es la magnitud de momento que ella define, ella estima con base al sismograma el desplazamiento que ocurrió en la falla. Entonces, el desplazamiento es otro parámetro que se usa para estimar la magnitud. Es más confiable que la amplitud, sino es el desplazamiento que ocurrió en la falla. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, como si tienes el desplazamiento, entonces puedes saber toda la fuerza que van actuando porque los sismos también, si tú tienes un desplazamiento, digamos, un terremoto, vamos, como de magnitud 6, desplaza entre bloque y bloque, desplaza uno respecto al otro como 50 centímetros, nada más. Cuando hablas de un terremoto, bueno, ese terremoto que hubo ahora en Turquía, los desplazamientos son como de 5 metros más, o sea, 5 metros de desplazamiento. Entonces, el que hubo en Japón en el 2011, los desplazamientos fueron como de 20 metros, para que vean las proporciones entre Oiga, una última pregunta nada más de mi parte, que es otra teoría, una teoría que hay, que surgió a partir del terremoto de Nicaragua, si no me equivoco, un poco antes. ¿Cuánta veracidad hay que los perros, sobre todo los perros o los animales caseros, sienten la presencia o sienten el movimiento sísmico de la Tierra? Ese que usted describe que comienza muy por debajo, que todavía no se logra registrar, pero lo sienten. Nicaragua, 1979 creo que fue. Se habla de que en Managua los perros salieron de manada. Antes. Terremoto y tsunami de las islas estas en Asia. Los animales se salieron de los zoológicos y en bandada los elefantes subieron por la montaña y se salvaron varios de ellos. ¿Cuánto hay de veracidad en esa teoría? Es lo mismo que las calores. ¿No? Es lo mismo que las calores. Sienten calor y salen corriendo. No, este está más verificado, el uso de cómo perciben los animales antes de... lo que pasa es que cuando usted tiene una vibración que está rompiendo la falla, él empieza a emitir una frecuencia que el oído humano no lo escucha, ¿no? Porque en el sonido el ser humano empieza a escuchar a partir de 20 Hz hacia arriba, entonces 20 a 20.000. Entonces, si el terremoto está rompiendo, está liberando esas ondas
pone a 10 Hz, 10 ciclos por segundo, entonces nada más pueden estar escuchando los animales, como de hecho se ha comprobado en algunos casos. Pregunta. Señor Jaime. Yo sé que ya se tiene que ir, yo sé que, Sí. pero necesito hacer una pregunta. Es que esta es chiquita, porque tiene que ver con los últimos temblores o sismos que se han sentido en el área de Bocas del Toro, en el área de Chiriquí, en algún momento que se ha sentido, pues que es donde más se siente. ¿Qué tanta posibilidad hay realmente de que el volcán Barú no esté tan dormido como la gente piensa que está? Sí. Porque siempre No, hablan de que es un volcán dormido, pero yo digo, pero si hay aguas termales y hay un poco de cosas más, y la cantidad de temblores que se sienten, pareciera que no estuviese tan dormido como un cree. El volcán Barú, lo último, la información que hemos estado investigando y rescatando es que sí, es un volcán completamente activo. Entonces, claro, no está en actividad, pero tiene manifestaciones con enjambres sísmicos. En el 2006 tuvo una serie de enjambres sísmicos. Lo que pasa es que entonces el volcán, en el 2006 sufrió lo que llaman una intrusión volcánica. Quiere decir que él se tragó por Puerto Muelle, donde está la subducción, seis sismos como de magnitud 6, 5 y 6. Entonces, eso alimentó, lo que alimenta el Barú es o sea, se traga la capa oceánica, entonces eso va a profundidad y por los calores eso se funde y entonces va a la cámara magmática. Entonces, la cámara magmática entró, por eso se llama, me lo dio un volcanólogo, Randy White, me dijo que sí, eso se llama intrusión volcánica. O sea, se introdujo más magma que él debe botar, pero no hizo erupción. Entonces, pero sí se está alimentando y hay otras nuevas propuestas de que las últimas erupciones del volcán fueron hace unos 250 años atrás. O sea, hay unos mapas de uno en España que sacan el Barú con fuego en la cima. Con fuego en la cima en 1735 por ahí. Entonces, tiene fuego en la cima de que estaba activo. Eso es claro. yo subí también con un volcanólogo y sacamos una capa llegando a la cima del cráter y esa capa la datamos y es por eso que le doy la cifra de 250. Hay como 3 capas, una erupción con ceniza y todo lo demás hace 250 años, hay otra como de 600 y hay otra como de 800. Señor Jaime, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y habernos explicado todos estos temas tan interesantes y tan importantes, bueno, que todos debemos conocer y debemos estar al tanto, que a pesar que no pasa tanto en nuestro país, pues tenemos que conocer sobre el tema y estar preparados. Señor Jaime, muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias, Jaime. Gracias a ustedes. Buenas tardes.